Cuando se habla del diablo, la mayoría de las personas piensa en una criatura con cuernos, tridente y fuego. Una caricatura útil, pero peligrosa. Porque mientras miramos hacia los extremos, no notamos lo que realmente ocurre en lo cotidiano. Y fue C.S. Lewis quien encendió la alarma. El diablo no necesita que lo odiemos, ni siquiera que creamos en él. Solo necesita que no pensemos demasiado en nada. En Cartas del Diablo a su sobrino, Lewis describe con maestría a Screwtape, un demonio veterano que instruye a su aprendiz Wormwood sobre cómo tentar a los humanos. Lo más aterrador de sus cartas no es lo sobrenatural, sino lo mundano. El diablo no aparece con llamas. Se manifiesta en la rutina vacía, en la distracción constante, en la voz interior que dice, «Hazlo mañana». Según Lewis, el infierno no se construye con grandes pecados, sino con pequeñas concesiones. No necesita tragedias para arrastrarte. Basta con que dejes de preguntarte por qué estás vivo. Que aceptes vivir sin propósito, sin profundidad, sin trascendencia. Que seas buena persona, pero completamente tibia. El camino al infierno es gradual, escribe Lewis, con un suave declive, sin señales de advertencia. Esa es la estrategia, hacerte sentir cómodo en tu tibieza espiritual. Alejarte de Dios sin que lo notes. Mantenerte tan ocupado, tan entretenido, tan conectado, que nunca te detienes a escuchar el silencio donde Dios susurra. Lewis no presenta al diablo como un monstruo, sino como un burócrata del alma. Frío. Eficiente. Disfrazado de lógica, de éxito, de independencia. En sus palabras, el diablo prefiere que creas que no existe. Porque mientras más te consideres dueño de tu destino, más fácil será arrastrarte al suyo. Entonces, ¿y si Lewis tenía razón? ¿Qué pasaría si el diablo no fuera un mito antiguo, sino una inteligencia real que actúa en lo invisible, manipulando deseos, adormeciendo conciencias, envolviendo a las almas en confort sin profundidad? En este primer capítulo, abrimos la puerta a una visión más sutil, más inquietante y quizás más real del mal. No se trata de miedo, sino de conciencia. No se trata de oscuridad, sino de despertar. Porque el enemigo no está esperando que caigas. Está trabajando para que nunca te levantes. Uno de los engaños más elegantes que C.S. Lewis expone en Cartas del Diablo a su sobrino es el uso de lo irrelevante como arma espiritual. No se necesita herejía, ni blasfemia, ni odio directo hacia Dios. Basta con llenar la mente de un ser humano con trivialidades. Screwtape instruye a Wormwood a mantener a su paciente ocupado con noticias superficiales, polémicas políticas, distracciones digitales, placeres inocentes, cualquier cosa que lo aleje del pensamiento profundo. Porque para el infierno, un alma distraída es un alma conquistada. Lewis comprendía que el enemigo no necesita convencerte de abandonar a Dios. Solo necesita que no pienses en él. Y eso lo logra dándote todo lo que no necesitas, justo cuando más lo deseas. Vivimos en la era de la información. Miles de voces nos rodean cada día, exigiendo atención. Pero según la lógica diabólica que Lewis describe, ese exceso no es progreso, es anestesia. Cuanto más ocupamos nuestra mente con lo trivial, menos espacio dejamos para lo eterno. Menos espacio dejamos para Dios. El diablo, según Lewis, no quiere llenarte de odio, sino vaciarte de sentido. Te ofrece entretenimiento en lugar de gozo. Opinión en lugar de sabiduría. Estímulo en lugar de verdad. Y lo hace con tanto cuidado, que ni siquiera notas el cambio. Una conversación fútil. Un scroll infinito. Un hábito que no hace daño. Todo funciona como un perfume lento que adormece el alma. En palabras de Screwtape, mientras un hombre siga sin pensar seriamente en las cosas eternas, podemos dejarlo vivir muchos años felizmente entretenido. ¿Te suena familiar? Este segundo capítulo no denuncia el pecado visible, sino el veneno invisible. El mundo no necesita convencerte de que Dios no existe. Solo necesita convencerte de que no importa. Y ahí está el verdadero campo de batalla, no en la guerra externa, sino en la guerra por tu atención. Entonces, la pregunta queda abierta. ¿Y si tus distracciones no fueran inocentes? ¿Y si tu cansancio, tu apatía, tu ruido constante, fueran parte de un plan diseñado para mantenerte exactamente donde estás? C.S. Lewis nos advirtió que el infierno puede parecer cómodo.
y que lo irrelevante, en manos del diablo, puede ser la herramienta más letal. En un mundo obsesionado con la autenticidad, la autoexpresión y el empoderamiento personal, C.S. Lewis nos lanza una advertencia sutil pero demoledora: no todo lo que suena noble es bueno, y no todo lo que parece libertad es verdad. Uno de los trucos más sofisticados del enemigo, según Lewis, es disfrazar el orgullo de virtud. En Cartas del Diablo a su sobrino, Screwtape alienta a su aprendiz a inflar en su paciente el sentido de individualidad, empujándolo a que se vea como el centro de su propio universo. Haz que se crea especial. Que su opinión lo es todo. Que nadie puede decirle quién es. Convéncelo de que su deseo más profundo es su brújula moral. Y así, poco a poco, lo separas del verdadero fundamento. Porque el alma humana no fue hecha para girar sobre sí misma, sino para girar en torno a su Creador. Lewis entendía que la frase «sé tú mismo» puede ser un consejo luminoso o una sentencia de oscuridad. Todo depende de quién define ese yo. Si ese yo está formado en relación con Dios, con humildad, con amor, entonces florece. Pero si ese yo es autónomo, absoluto, inquebrantable, se convierte en una prisión espiritual. El diablo, según Lewis, no tiene problemas con que seas feliz, productivo o creativo, siempre que todo eso esté desconectado de Dios. De hecho, prefiere que seas exitoso, pero soberbio. Brillante, pero ciego. Que te ames tanto, que ya no necesites a nadie más. Ni siquiera a tu Creador. Y así, la mentira se instala sin violencia. No como un rugido, sino como un susurro. Tú sabes lo que es mejor. Tú decides lo que es verdad. Nadie tiene derecho a juzgarte. El resultado no es libertad, sino aislamiento espiritual. Un alma que ya no se deja enseñar, ya no escucha, ya no se rinde. ¿Y si Lewis tenía razón? ¿Y si el mayor triunfo del diablo hoy no es tentar con maldades, sino convencerte de que tú eres suficiente? ¿Y si el infierno comienza cuando ya no puedes decir «¿necesito ayuda»? El orgullo no siempre grita. A veces se disfraza de autenticidad. Y el enemigo lo sabe. C.S. Lewis entendía que uno de los mayores sufrimientos del alma humana no es el dolor físico, ni siquiera la pérdida, sino el silencio de Dios. Ese vacío que sentimos cuando oramos y no obtenemos respuesta, cuando buscamos a Dios y no lo encontramos, cuando el cielo parece mudo. Y es precisamente ahí donde el enemigo se hace fuerte. En Cartas del Diablo a su sobrino, Lewis describe cómo los demonios aprovechan esos momentos de sequía espiritual. Cuando el alma está débil, confundida, sola. No porque haya caído en un gran pecado, sino porque ya no siente nada. El diablo no necesita que reniegues de Dios. Solo necesita que empieces a dudar de su presencia. El joven paciente de Bournemouth es llevado a pensar que si no siente a Dios, entonces Dios no está. Que la fe sin emoción es hipocresía. Que el silencio es abandono. Pero Lewis nos muestra otra perspectiva. El silencio de Dios no es ausencia. Es una forma superior de presencia. Dios se retira no para castigarnos, sino para darnos libertad. Para que nuestra fe madure. Para que elijamos amar incluso cuando no lo sentimos. El diablo, en cambio, ofrece explicaciones inmediatas. Llena el vacío con ruido. Dudas, resentimientos, falsas culpas, autoengaños. Susurra con voz dulce. Dios ya no te escucha. Estás solo. Nada de esto tiene sentido. Y así, lo que era un silencio pedagógico se convierte, si no estamos atentos, en un pozo de desesperación. Pero C.S. Lewis insiste, los momentos de sequedad espiritual son las pruebas más puras de fe. Cuando seguimos orando, aunque no haya respuesta. Cuando seguimos creyendo, aunque todo duela. Cuando seguimos amando, aunque el cielo esté en silencio. Porque ahí, en ese terreno seco, el alma echa raíces profundas. La guerra espiritual no siempre es estruendosa. A veces es callada. Invisible. Un combate entre la voz de la mentira que susurra en la oscuridad. Y una decisión silenciosa que elige confiar. ¿Y si C.S. Lewis tenía razón? ¿Y si el silencio de Dios es, en realidad, una oportunidad para que tu alma hable más alto? Para muchos, el infierno es una amenaza. Un lugar creado por Dios para castigar a los malos.
Un sitio de fuego, gritos y condenación eterna. Pero C.S. Lewis propone algo mucho más perturbador. El infierno no es impuesto. Es escogido. En su obra El Gran Divorcio, Lewis retrata el infierno no como una prisión, sino como una ciudad gris donde las almas simplemente siguen viviendo, negándose a rendirse. No hay cadenas. No hay torturadores. Solo hay individuos que insisten en tener razón, en mantenerse en su orgullo, en no perdonar, en no necesitar a Dios. Porque, según Lewis, el infierno empieza cuando el alma dice, hágase mi voluntad. Y Dios, en su respeto absoluto por nuestra libertad, contesta, así sea. Es difícil aceptar que alguien pueda rechazar la luz, pero eso es precisamente lo que el enemigo desea. Que el ser humano se convenza de que puede salvarse sin rendirse, que puede alcanzar la plenitud sin humillarse, que puede tener a Dios sin dejar de ser el centro. Para Lewis, el infierno es el destino natural de toda alma que se encierra en sí misma. No necesita castigo externo. Se consume sola. No porque Dios la odie, sino porque ella ha elegido vivir sin él. El diablo, en este contexto, no es un verdugo. Es un seductor. No quiere que sufras. Quiere que creas que no necesitas a nadie. Que tu dolor es tuyo. Que tu orgullo es justo. Que tu resentimiento es lógico. Y poco a poco, como escribió Lewis, el alma se convierte en su propia cárcel. Una prisión sin barrotes. Donde el yo se vuelve más importante que la verdad. Y donde Dios ya no puede entrar, no porque no quiera, sino porque no lo dejamos. Entonces, ¿y si C.S. Lewis tenía razón? ¿Y si el infierno no está al final de la vida, sino en la forma en que elegimos vivirla? ¿Y si cada vez que elegimos nuestro ego por encima del amor, damos un paso más hacia él? Este no es un mensaje de miedo. Es un llamado a despertar. Porque si el infierno es elección, entonces el cielo también lo es. Y cada día, con cada acto, estamos decidiendo hacia dónde vamos.